Hola, hola, hola amigas, hola amigos, hola Alicia, buenas noches. Hola Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Acá, muy contento con toda la información que tenemos para darle a la gente en esta nueva edición de Diálogos. Tenés el sumario. Tengo mi sumario, si querés, son cuatro temas. Mirá, el primero, París en verano se A ver. convierte en un gran escenario al aire libre. El Festival París-L'été, París el verano, transforma plazas, jardines, monumentos en espacios para el arte con más de 70 espectáculos gratuitos y accesibles para todo el público. Del desierto australiano a la Tate Modern de Londres, una de las grandes figuras del arte indígena contemporáneo llega por primera vez a Europa con una muestra que revela su poderosa conexión espiritual con la tierra. También tenemos una buena noticia, que es que la ruta Huixaricá ya es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esto es en México, ¿no? Reconocida por su valor cultural y espiritual, este camino sagrado del pueblo huichol celebra décadas de lucha y preserva una tradición viva en el corazón de los estados mexicanos. Y el cuarto tema es un tema muy simpático de un artista que tiene mucha relevancia, a pesar de lo que pueda sonar el título, que es Moscas que pintan cuadros. El insólito arte de John Knuth, el artista norteamericano que presenta en estos días en Nueva York su nueva muestra creada junto a un millón de moscas, en realidad digamos, cerca a un millón, ¿no? No es que las tiene contadas. En una sorprendente reflexión sobre la belleza y la transformación, vamos a observar las obras y a entender un poquito cómo es el proceso de realización de las obras. Así que si querés, escucho tus temas. Primero tengo una artista plástica y un actor que editan libros y hoy los vamos a conocer. ¿Sabés que la banda Oasis está de regreso, volvió a los escenarios y la industria cultural lo celebra? ¿Conocemos librerías? ¿Te parece un recorrido sobre librerías? Hoy tengo una propuesta de una librería para recorrer en un barrio hermoso de Madrid, así que esos son mis temas. Pero antes de empezar, te digo y les digo a los que nos estén viendo que si les interesa diálogos, se suscriban a este canal y le den ting a la campanita para que les puedan llegar las alertas de cuando proponemos y cuando ponemos nuevos programas al aire. Así que suscríbete y dale a la campanita. Me parece muy bien esa invitación a que la gente se suscriba, porque además los programas quedan en el canal. No es que semana a semana los vamos quitando, así que pueden verlo ya sea esta semana o la semana próxima, digamos, ¿no? Así que Exacto, exacto. acá ya estamos viendo la imagen de promoción de lo que te comentaba recién en mi sumario, Sí. que es el Festival de París de verano, ¿sí? Así que te voy a contar un poquito en qué consiste el Festival de París de verano, ¿sí? Como te decía recién, es un gran evento cultural Sí. que se realiza desde el año 1990. En esta ocasión comenzó el 12 de julio, pero sigue hasta el 5 de agosto. Se programarán o se están programando, digamos, 70 espectáculos distribuidos por toda la ciudad. El festival propone un encuentro con las artes en todas sus formas, en todas las disciplinas: teatro, danza, música, performance, instalaciones visuales, todo tipo de disciplinas. Lo particular es que lleva la creación artística a espacios no tradicionales, así que uno puede disfrutar de la belleza de los lugares de París, además del arte, ¿no? En plazas, en parques, en patios de monumentos históricos, jardines e incluso en barrios de la periferia. Así, lugares emblemáticos como el Gran Palais o el Jardín de las Tullerías se convierten en escenarios inesperados para compartir con el público. La programación es muy diversa y accesible. Muchos espectáculos son gratuitos y las funciones pagas tienen precios populares que van entre 5 y 18 euros. También hay actividades complementarias como talleres, encuentros con artistas y clases abiertas de canto, danza o circo. Todo está pensado para un público amplio: familias, jóvenes, adultos mayores, parisinos que se quedan en la ciudad durante el verano y también turistas que buscan una experiencia cultural diferente. Y para quienes estén en París este fin de semana, hay 2 días de programación imperdible en el Jardín de las Tullerías. El sábado 19 de julio a las 18 horas se presenta Mistura, una potente obra de danza y performance, y a las 22 un concierto de Mayra Andrade con sonidos tradicionales y contemporáneos.
El domingo 20, desde las 11 de la mañana, se podrá disfrutar de una propuesta de acrobacias sorprendentes que repite la función a las 17 y a las 18. Bueno, ahí estaba este video de promoción sobre el Festival de Verano de París, así que esperemos que Sí, podamos... qué Sí, interesante, Juan, porque aparte, mira, si el festival es tan energizante como los colores que tiene todos los afiches y toda la estética, la verdad que lo van a súper disfrutar. sí, sobre todo creo que Y llama mucho la atención la variedad, ¿no? Hay desde ujú, rapes, sí, fiestas electrónicas, actividades infantiles, o sea, hay una variedad de actividades para todo tipo de públicos en horarios muy disímiles. qué bueno, qué bueno. Mira, mi primera noticia tiene que ver con un editorial. Vos sabés que para que tengamos libros son fundamentales las editoriales, estas empresas que se dedican a hacer, editar y distribuir los libros. Y hoy les traigo para que conozcan una editorial, Ex Artist Books, que fue creada en 2017 por la artista y editora Alexandra Grant. Mira, si pasamos a la siguiente Ahí estamos. diapositiva, ahí la vemos. Porque Alexandra es la pareja del actor Keanu Reeves, que además él mismo está también involucrado en la edición de libros. Y esta es una tendencia en alza. Vos sabés que muchos actores y actrices de Hollywood y gente que se ha dedicado al cine de mucha taquilla y muy exitosos se están involucrando en la industria editorial. Ese es el caso, por ejemplo, de Reese Witherspoon y de Sarah Jessica Parker, que son dos historias que les voy a traer en otros programas porque también se están dedicando a la edición de libros. Pero esta, Ex, es una pequeña editorial. Pasemos a la siguiente diapositiva. Editorial de libros de alta calidad y centrados en el arte. Son libros de artistas que vinculan la palabra, la imagen y el pensamiento político. Tres pilares, esos son los tres pilares de la editorial. Han editado a dos argentinos, a León Ferrari, el gran artista plástico argentino, y a Clara Obligado, una escritora argentina que está afincada en España desde finales de los años 70. Y su libro, que en español aquí estamos viendo la imagen, la estamos viendo a Clara con los libros en español, se llama Todo lo que crece. Es un ensayo sobre la naturaleza y su relación con la escritura, y en este caso, como vemos también la portada de la versión en inglés, la traducción al inglés la hizo Fiona McIntosh, que es una traductora muy reconocida y muy rigurosa. Aquí vemos también imágenes, bueno, de las tapas de los libros. Son pequeñas tiradas de libros casi artesanales, y el concepto justamente es que sean pocos también porque son pequeñas obras de arte. Si te parece, y pasamos a la próxima imagen, creo que la próxima es un video de Keanu Hi, Reeves I'm Keanu Reeves and I hablando stand for the sobre esto. arts. I am a co-founder with X Artist Books with Alexandra Grant. Ovations Stand for the Arts salutes X Artists Books,
We saw a real need to create a space for unusual collaborations. We launched with 4 works. It's fun to give an opportunity to different artists to be seen. Bueno, ahí estábamos entonces viendo, muy interesante, ¿no? Y aparte, que bien que aprovechar la popularidad, ¿no?, de algunas de estas estrellas para la promoción de la lectura y la edición de libros. Sí. Exactamente, se están involucrando ya. En la próxima te voy a contar de otras estrellas que están en la edición de libros. Bueno, Y sí. en la Tate, De eso quería contarte, sobre una nueva muestra de la Tate Modern de Londres, donde se va a presentar por primera vez en Europa una retrospectiva dedicada a Kenkin Bowrey, reconocida como una de las grandes artistas más influyentes del arte indígena australiano contemporáneo. Nació a comienzos del siglo XX en el territorio del norte de Australia. Vivió la mayor parte de su vida en contacto con la tierra y las tradiciones ceremoniales de su comunidad. Comenzó su camino artístico ya en la madurez, eso es uno de los datos más destacables. Primero trabajando con la técnica de batik en telas de seda y algodón, donde expresaba motivos ligados a la flora, la fauna y las ceremonias del desierto central australiano. A los 70 años pasó a la pintura acrílica sobre lienzo y en apenas 8 años produjo unas 3.000 obras, desarrollando un lenguaje visual propio y gestual y profundamente simbólico, obviamente vinculado a sus raíces. La obra retrata, por ejemplo, Emaús, lagartos, semillas y cuerpos ceremoniales a través de puntos, de líneas y pinceladas que evocan tanto el paisaje como los rituales. Aunque visualmente puede recordarnos a la abstracción occidental moderna, su arte nace de un conocimiento ancestral transmitido a través de generaciones y cada trazo representa una conexión con el country, ese concepto espiritual que une territorio, historia y comunidad. La exposición en Londres reúne más de 80 piezas. Algunas de ellas, la mayoría en realidad, nunca fueron vistas fuera de Australia. Y la muestra incluye desde sus delicados batiks hasta obras monumentales de sus últimos años, donde franjas verticales, por ejemplo, evocan la piel pintada para las ceremonias. Esta es una oportunidad única para descubrir una mirada poderosa sobre el paisaje y la espiritualidad del desierto australiano, expresada con una energía vibrante por una mujer que comenzó a pintar en la vejez y que hoy ocupa un lugar central en el arte contemporáneo internacional. Así que también, digamos que es una especie de lección, ¿no?, para todos aquellos que sentimos que estamos en una edad donde ya no vale la pena comenzar a aprender algo, digamos. Bueno, esta mujer recién tomó un pincel con acrílico a los 70 años y se convirtió en una de las artistas contemporáneas que ocupan, digamos, los puestos principales de la escena de las artes visuales hoy. no, impresionante, es muy bonito lo que hace el colorido, ¿no? Tengo Que tiene tam- tanto que ver con su lugar, con su tierra. Claro, de eso se trata. No se trata Sí. digamos, de una abstracción de formas básicas, sino se trata de un lenguaje de formas y líneas propias de la tradición, de su cultura y de su identidad, ¿no? Si querés, Hermoso. podemos ver un fragmento de un video de la Tate, justamente, donde se explica un poco la técnica y al personaje. Como no sé. Una pintura de la difunta Emily Kame estableció un nuevo récord para Emily y es demasiado costosa incluso para que las adquieran las grandes galerías públicas. Estas pinturas traen destellos del desierto a las austeras paredes de Emily Carmine Youngworth tenía alrededor de 80 años cuando pintó por primera vez un lienzo. Vivía en una comunidad aislada del centro de Australia. Artista de enorme distinción, una de las artistas más importantes del mundo, Emily Noari. Creo que ha cambiado la cara del arte aborigen contemporáneo, y creo que ha cambiado la cara de la pintura australiana contemporánea. Bueno, ahí estaba. Hermoso.
Por ahí la traducción pierde un poquito de la gracia del inglés, pero bueno, siempre mejor nosotros nuestros contenidos hacerlos en español, ¿no? Así que Claro. contame qué pasa con los libros y la música, ¿no? Está pasando algo muy particular. Exactamente. Vos sabés que, bueno, hace apenas unos días, Oasis, la legendaria banda, que es una de las mayores del mundo, está de regreso. Y los hermanos Liam y Noel Gallagher volvieron a compartir escenario hace justamente una semana, después de la separación que fue en el 2009. Más de 75.000 personas fueron testigos del inicio de la gira que tuvo lugar en la ciudad galesa de Cardiff. Pero sabes que yo no hablo particularmente de música, sino de libros. Y como un claro ejemplo de potenciar las diversas industrias culturales, se han lanzado dos nuevos libros sobre la banda británica, conjugando el lanzamiento nuevamente de la banda con la salida estratégicamente pensada de dos libros. El primero, que estamos viendo justamente la tapa y la foto del escritor, eh, narra la ruptura de esa banda y el nuevo ascenso de una de las bandas más grandes del mundo, que es Oasis, justamente. Con un enfoque en los viajes individuales que tomaron Noel Gallagher y Liam Gallagher por caminos separados. Esta biografía comienza con los restos destrozados de Oasis en 2009 y lleva a los fanáticos a través de 15 años de altibajos a medida que los hermanos se convierten en formidables artistas solistas, señalando los eventos significativos que les permitieron cerrar su brecha fraternal y organizar el mejor regreso de todos los tiempos. El autor que vemos aquí en la fotografía, que se llama P.J. Harrison, es un ex propietario de un sello y gerente de artistas, pero sobre todo fanático de Oasis. Y en su Instagram, sabés que las redes sociales también son una fuente de información y los artistas la utilizan también para hacer declaraciones. Él justamente ahí dijo, he sido fan de Oasis desde la adolescencia. Como dos de las figuras más emblemáticas de la cultura británica, los hermanos Gallagher representan mucho más que solo Oasis. Encarnan una parte profunda y matizada de la historia social británica, que incluye el legado de la inmigración en la Gran Bretaña moderna. Gallagher es una exploración de cómo el talento, el trauma y los rasgos personales moldean a las personas, su trabajo y su legado. Con un prólogo del legendario gerente, y este es un relato único de la historia de Oasis. Y si pasamos a la siguiente placa, Sí, ahí estamos. aquí vemos otro, ¿ves? Que ahí hay otro, este es el segundo de los libros, A Sound So Very Loud, es el primer libro que ofrece una historia definitiva de Oasis, narrada a través de su música, utilizando sus canciones como base, pero también incluyendo secciones de fondo y haciendo un contexto cultural sobre esa época. Está escrito por los principales periodistas musicales, Ted Kessler y Hamish McBain, que tienen vínculos muy estrechos con la banda, tienen una amistad y a través de los años, y han entrevistado a los Gallagher decenas de veces. Nunca ha habido una historia definitiva y tan detallada de Oasis y su música. Un libro que lleva a los lectores al corazón del trabajo de la banda, profundamente investigado. Es un trabajo de investigación de estos dos periodistas que de forma muy sistemática y muy certera. Y la intención justamente de McBain y de Kessler es escribir el libro que satisfaga a los muchos millones de fans a nivel mundial,
igualmente obsesionados con la música de Oasis, pero que Sí. actualmente solo tienen páginas de redes sociales dispersas para agregar profundidad a la historia. Ambos han entrevistado a Gallagher docenas de veces, entre 1994 y 2024, y ningún otro periodista puede reclamar encuentros más cercanos con Liam y con Noel Gallagher que ellos dos. Así que estos dos libros, uno escrito por un productor musical que los conoce y sobre todo que es un fan declarado, y otro, un libro detallado y certero, escrito por dos periodistas que han hecho una gran investigación y que han también compartido a lo largo de todos los años de la carrera de Oasis, escenario y tiempo también en las giras. Así que los dos son excelentes propuestas y qué mejor que con este relanzamiento de la banda se relancen los libros, así que enhorabuena a estas dos editoriales que van a vender seguramente millones de ejemplares. Seguramente, porque el interés que despierta la banda y la oportunidad, ¿no? de leer un texto escrito por un buen escritor que toma a la banda como motivo, ¿no? Siempre es interesante esta relación entre música y literatura. Exactamente. Así que no sé, Alicia, si pasamos al próximo tema, entonces. Sí, ¿dónde nos vamos a una ruta? Puede ser. Sí, sí, nos vamos a ir, bueno, volvemos por lo menos acá a Latinoamérica para dar una buena noticia, que es la ruta Wixárika, conocida como el Camino del Abuelo del Fuego, que fue recientemente inscripta por unanimidad en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este reconocimiento histórico resalta el valor cultural y espiritual de un camino sagrado que sigue siendo recorrido hoy en día abarcando más de 500 kilómetros a través de 20 sitios fundamentales en los estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí y Durango. La UNESCO valoró la ruta Wixárika como un testimonio excepcional de una tradición cultural viva y como un ejemplo destacado de la relación entre una comunidad indígena y su entorno natural. Es la primera vez en América Latina que se reconoce una manifestación indígena activa como patrimonio mundial. Lo que puede ser la diferencia con el Camino del Inca justamente tiene que ver con esto de que es una ruta que sigue activa. Este logro es fruto de una lucha de más de 30 años por parte del pueblo Wixárika, que ha enfrentado amenazas como la minería, el turismo descontrolado y la extracción del peyote. La declaratoria fortalece los marcos legales existentes y se acompaña de un plan integral de manejo hasta el año 2030 que prioriza el consentimiento de las comunidades, la gobernanza propia y la colaboración entre las instituciones. Tras la decisión tomada en la sede de la UNESCO en París, representantes wixáritarí celebraron en su lengua originaria, destacando que este reconocimiento es una victoria colectiva y un paso clave para la preservación de sus territorios, rituales y su vínculo espiritual. La inscripción de la ruta no solo protege un patrimonio cultural y ecológico, sino que también representa un acto de justicia hacia los pueblos originarios de México. Y el icono que estamos viendo en parte en pantalla, muy importante de todo este territorio, es el denominado venado azul. Y vos sabés que hay una leyenda en relación al venado azul que cuenta que en tiempos remotos el pueblo wixárika enfrentaba hambre, sequías y enfermedades. Y frente a la crisis, los ancianos enviaron a 4 jóvenes representantes de los 4 elementos, ¿no? La tierra, el fuego, el aire y el agua, en búsqueda de alimento. Tras días de viaje, un venado azul apareció y los condujo hasta Wirikuta, la tierra sagrada. Allí los jóvenes descubrieron el peyote, la planta sagrada que curó a su pueblo y les otorgó sabiduría. Desde entonces, el venado azul simboliza la conexión espiritual y la guía hacia lo sagrado en la cosmovisión de este pueblo. Así que tengo también para
poder ampliar un poquito la información sobre esta declaratoria de la UNESCO, vamos a ver un fragmento de un material que, como siempre decimos, Alicia, que sepan los espectadores que todos los materiales que compartimos en parte, dejamos los links por si quieren verlos completos, ¿no? Así que vamos a compartir un pedacito para conocer un poquito más del pueblo, de este pueblo, de sus tradiciones y sobre todo poder contemplar la belleza de estos paisajes. 5 estados de la República Mexicana forman parte de la geografía sagrada del pueblo Wixárika, compartida con los pueblos Nayeri, Odam o Audam y Mexican, la cual enmarca una ruta ancestral que sigue viva y vigente hasta hoy en una extensión de más de 500 kilómetros de largo, atravesando diversas regiones y nichos ecológicos, desde el occidente hasta la parte norte del altiplano central, teniendo como destino Virikuta, en el extremo oriental de su territorio sagrado, por donde sale el sol y donde brota el jicuri, encarnación del venado azul, ancestro mítico del pueblo Wixárika. Los Wixáritari definen esta ruta como una trenza de senderos que incluye lugares y sitios sagrados en los que se llevan a cabo distintas prácticas que parten de los estados de Nayarit y Jalisco, pasando por Zacatecas y Durango hasta llegar a Virikuta, en San Luis Potosí, considerado el lugar donde tuvo lugar la primera cacería del venado, de cuyas huellas nació el jicuri sagrado de la sabiduría. Bueno, ahí veíamos hermoso. Sí, la figura del venado y también la representación del venado azul, ¿no? De esta fracción tan propia del pueblo. Así que bueno, hay un nuevo camino a los que les gusta el trekking, les gusta la identidad, la cultura y tal vez hasta el peyote. Claro. Esta es la ruta más indicada. No, y una maravilla que además que estén protegidos, que sean patrimonio, esta parte nuestra de la cultura americana tan importante, nuestra cultura ancestral, ¿no? Así que eso es muy importante. Y aparte hay que reconocer que si uno sigue un poco el día a día de la política interna mexicana, ha sido una decisión de Estado que ha tenido mucha repercusión, o sea, que ha estado en la agenda política, digamos, y ha tenido mucha repercusión y se trabajó para lograr este reconocimiento de la UNESCO, ¿no? Porque si no, las cosas no pasan, ¿no? No, sin dudas, sin dudas. Mira, vos sabés que los voy a llevar a recorrer librerías en Instagram, en las redes sociales, pero sobre todo en Instagram, se ha puesto de moda recorrer visualmente, los Instagramers famosos recorren librerías en distintas ciudades. Y a mí se me ocurrió que, bueno, a lo mejor no podemos ir físicamente a muchas de ellas, pero sí podemos darles pistas a la gente que está por viajar o a gente que vive en esos lugares para que puedan acercarse a librerías que, según nuestro criterio, merecen la pena. Hoy les traigo una que es preciosa en Madrid, una librería en Madrid que tiene un nombre muy poético además, Amapolas en Octubre. Vos sabés que hay, volviendo a esto de los Instagramers, hay empresas y grupos que se dedican a organizar justamente estos recorridos y a vender tours turísticos centrados en el recorrido de librerías. Así que yo me propuse hacer nuestro propio recorrido desde acá, desde Diálogos. Es una librería, ¿ves? Preciosa, el frente, ahí se ve el frente de la librería y se ve a la dueña, a Laura, y se ve un poco el interior. Es una librería que tiene un catálogo muy ajustado, muy diverso, sobre todo literatura, tiene mucha literatura norteamericana y mucha literatura de Europa, por supuesto. Es una librería que está, mira, si ponemos la próxima placa, ahí está. Hice la captura para que se pueda ver dónde está, en calle Pelayo número 60, es en el barrio, ahí se ve, el barrio de Chueca, está muy cerquita de la Puerta de Alcalá, muy cerquita de la Gran Vía, por supuesto, del Paseo de la Castellana, así que si andan por esa zona caminando
es una librería, es un lugar recomendable para ir, porque por supuesto que como es la tendencia actual, además, hay muchas actividades en las librerías, hay clubes de lectura, firmas de libros, presentaciones de libros. Hay distintas conversaciones que se generan alrededor de algunos títulos también, donde van distintas personalidades a hablar sobre un tema específico. Y además, bueno, yo las conozco por las redes, pero Laura Riñón Cirera, que es su dueña, es una escritora que durante muchos años trabajó de azafata y tenía este sueño de tener esta librería. Y como te decía Laura y su asistente Lana, son muy activas en las redes, son encantadoras, son muy buenas recomendadoras de libros, así que yo recomiendo esta librería activamente y me gustaría compartir con ustedes, Juan, si te parece, en la próxima placa, escuchar unos segundos de Laura contando cómo surgió la librería. Ahí escuchamos. Ampolles en octubre es un sueño cumplido, es una idea que tuve hace muchos años de abrir una librería y cuando no pude montarla o no pude abrirla, pues decidí convertirla en ficción y la creé aquí, en este libro, y después de 2 años conseguí sacarla de aquí y convertirla en realidad en Madrid. Así que Ampolles en octubre no es más que un sueño hecho realidad. Es una historia que habla de las emociones, que habla del amor a la familia, el amor a las personas que se cruzan en nuestra vida y que hablan del amor a la literatura. Es la historia de una mujer que cuenta su vida a través de los libros que le han marcado, una especie de cronología literaria, y a través de los libros Carolina Smith cuenta quién es ella y se va descubriendo a sí misma en los libros que va escogiendo y en los libros que son espejos de su propia vida. Bueno, ahí entonces compartíamos y conocíamos. Es muy interesante esto, no solo de conocer a las librerías, sino también a sus mentores, ¿no? A sus hacedores. También, Exactamente, porque son trabajos apasionantes y que la gente que los lleva adelante también son apasionados de los libros y de la literatura, así que me parece que va a ser un recorrido interesante. Pero, ¿qué otra noticia tenés? sí, vamos a hablar de esta noticia tan particular, de estas moscas pintoras que te comentaba en el sumario. El nombre del artista es John Knuth, ¿no? Tengo una anécdota que parece que una mañana en Denver Knuth se estaba preparando para una exposición en la galería David Smith. La policía llamó a la puerta, le golpeó la puerta para ver si tenía algún cadáver o algún cuerpo muerto en descomposición. Y el policía le dijo: tenemos un informe y una denuncia de que hay muchas moscas. ¿Hay algún cadáver, algo que se está descomponiendo? Y entonces el artista les tuvo que explicar en realidad que eran sus colaboradoras las que le permitían llevar adelante estas obras de arte como las que estamos viendo en este momento en pantalla, ¿sí? El artista, radicado en Los Ángeles, obviamente se hizo conocido por su técnica tan inusual, ¿no? Nació en 1978 en Minneapolis y desarrolló un método único donde alimenta a más de 1 millón de moscas criadas en casa con una mezcla de pintura acrílica y agua azucarada, ¿no? Diluye la pintura en agua con azúcar. Durante varias semanas estas moscas regurgitan la mezcla sobre lienzos, creando superficies brillantes y puntillistas que desafían los límites de la naturaleza y la belleza. Por ejemplo, una obra, Stellar Dispersion, se vendió en más de $17.500 en Phillips, en New York, en el año 2016. Así empezó la carrera más afamada del artista, ¿no? Y su más reciente exposición, titulada El Jardín Caliente, es una exhibición que se puede ver en la Galería Hollis Taggart del Downtown de Nueva York. Está desde el 26 de junio, pero uno puede ir a verla hasta el 16 de agosto. La muestra incluye nuevas pinturas de moscas y una instalación escultórica que incorpora fragmentos de obras de arte recuperadas de su casa, la cual fue destruida en un incendio a principios de este año. Esta exposición es tanto un ajuste de cuentas como una renovación, transformando la pérdida catastrófica en una vívida meditación artística sobre el cambio, la regeneración y la resiliencia.
un enfoque verdaderamente singular para el arte contemporáneo. Vamos a ver un fragmento de un video donde vamos a poder observar no solo la obra, la técnica, sino también la casa arrasada por el fuego, que tal vez no sea lo más significativo de lo que ha sufrido en el incendio, sino que perdió gran parte de su colección, con lo cual en el propio documental él refiere a que ya no puede añorar la afamada retrospectiva, digamos, todos los artistas en algún punto de su carrera ansían a hacer una retrospectiva, y que bueno, él perdió gran parte del material. Vamos a ver entonces el fragmento del corto para ver al artista y a sus colaboradoras. You know, this garden that we had, it's getting hotter, and those winds come, change comes, and the idea of climate change is always a little bit abstract, but then a direct impact of it happens to your community, and it's wild. So they're clearing all the lots. This is where our house was. This is the garage. This is where my art studio was for 9-10 years, which has all been cleared. So this is where I made fly paintings for years. Right here, I had about 6 feet tall of flat files, which were filled with hundreds of my own works. You know, right here was, I mean, it's funny, I can think about where these objects were, like this duo right here. Ahí es donde se puede observar la técnica. It's new aspect of the show, but so the underpainting looks like fire, or looks like you know, distressed landscape, and then the fly painting will be happening on top of that composition. Felt the blue color might be a nice way to bring in like this idea of rain, or bring in this idea of quenching of the thirst, or somehow add a little bit of nuance to the painting, so it's not just about like the hard reds, hard blacks, but has some other. Bueno, no te veo muy entusiasmada. No te veo en casa. No. Es que me dejó tan sorprendida, Juan, esta noticia que trajiste de las moscas, que no puedo salir de un estado de estupefacción. No. Porque además, bueno, no sé, pensaba mientras veía el video, ¿no? Cuánto de obra realmente es de él y cuánto de obra es de las propias moscas. Eso tiene mucho que ver con lo contemporáneo, ¿no? Que claro. es que más allá del work, de cómo se construye la obra, lo de él está en ese modo del hacer, ¿no? Mirá, los otros días, le podemos contar a los espectadores, me mostrabas un libro de Rosa María Ravera, una de las grandes semiólogas argentinas, y recuerdo que ella una vez me dijo que Aristóteles tenía razón, que el arte, porque Aristóteles solía definir el arte, ¿no?, como saber hacer algo bien, ¿no? Pero Rosa María decía, le faltaba una parte de esa oración, que decía, es saber hacer algo bien inventando el modo de hacerlo. Sería que es artista aquel que no solo hace las cosas bien, sino que inventó un modo nuevo. Bueno, acá tenemos claramente a alguien que ha inventado un modo de hacerlo, ¿no? Y después, totalmente. Y después esta cuestión de que la naturaleza, ¿no?, las comunidades, las diversidades de colectivos y comunidades propias de la naturaleza, evidentemente generan un patrón de armonía, porque cuando uno ve la pintura, ve unas texturas muy armónicas, ¿no? Exacto, bueno, lo mismo sucede cuando hay bandadas de pájaros volando, sí tienen, o sea, tienen una armonía. Claro. Pero me pareció, muy impactante la noticia, sí. Me encantó conocerla. He conocido un límite tuyo en la convivencia con artistas, me parece, Alicia, que con este y las moscas, me parece que no. Así que vamos, estamos cerrando esta edición de Diálogos y sí que tenemos que hacerlo más seguido, recordarle a la gente que pueden suscribirse a nuestros canales, que aprieten las campanitas de los canales, así cuando publicamos nuevos materiales están al tanto y pueden acompañarnos. Y también pueden escribirnos, ¿no?
Por ejemplo, pensaba cuando recomendabas librerías que algo interesante sería que la gente nos diga cuáles son sus librerías favoritas o qué librerías ha conocido en distintos lugares y si las lleva en el corazón, digamos, y no ha podido olvidarlas. Que le haya impactado, qué librerías que ha conocido que le haya impactado, o si tiene una librería donde es habitué, ¿viste? No sé, yo compro más o menos siempre en 2 o 3 librerías las mismas. Ojalá nos cuenten los También podría ser espectadores si los que nos están añora viendo. conocer alguna librería, porque viste que como estas que nos presentas hay librerías muy añoradas, digamos, que uno sueña a veces en viajar a Exacto, una ciudad para tener la oportunidad de estar al menos una vez, ¿no? En esas librerías. así es, así es. Así que Bueno, llegamos al seguimos. final. No, esta fue la última información de esta edición y no sé qué ibas a decir, seguimos la semana que No, que viene. seguimos la semana que viene, muy bien, exactamente. Bueno, Pero que no se olviden de suscribirse, porque así se enteran cuando ponemos programas nuevos. claro, y apretar la campanita también. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene en otra edición de Diálogos. Buenas noches. Chau, Chau, Alicia. Juan, un Chau, gusto. amigas y Adiós. amigos.